Mucho antes del cumpleaños de mi nuera, saqué todo el dinero y bloqueé las tarjetas. Mi hijo contaba emocionado qué apartamento lujoso le compraría a su esposa. Pero lo que sucedió al día siguiente conmocionó a todos. Porque mientras Fernando planeaba esa sorpresa millonaria con mis ahorros, yo ya había vaciado cada cuenta. $100,000 desaparecieron en silencio. 35 años de trabajo convertidos en aire para él. Y cuando llegó ese cumpleaños, cuando le entregó los papeles del apartamento frente a todos los invitados, cuando Dayana lloró de felicidad abrazándolo, ninguno de los dos sabía que al día siguiente sus vidas se derrumbarían. Pero estoy adelantándome. Déjame contarte cómo una madre sacrificada se convirtió en una mujer que ya no tenía miedo de decepcionar a su propio hijo. Todo comenzó 3 semanas antes. Un martes silencioso. Yo había llegado temprano al apartamento de Fernando porque tenía llave y a veces iba a limpiar cuando ellos trabajaban. Pero ese día escuché su voz desde la sala. Estaba al teléfono. Hablaba con alguien y su tono rebosaba emoción. Hermano, ya lo tengo todo planeado. Para el cumpleaños de Dayana le voy a dar la sorpresa de su vida. Un apartamento. Sí, escuchaste bien. Un apartamento en la zona residencial nueva, esa donde están construyendo las torres con gimnasio y piscina en cada piso. Me quedé paralizada detrás de la puerta entreabierta. Mi mano todavía sostenía las llaves. Mi respiración se detuvo. Fernando continuó hablando. Escuché una risa. Luego dijo algo que cambió todo. ¿Qué de dónde voy a sacar el dinero? Mi mamá tiene ahorros. Como $100,000 guardados que ni siquiera usa. Está ahí acumulando polvo en el banco mientras ella vive en esa casa vieja. Es hora de que ese dinero sirva para algo que realmente importe. Ella no va a decir que no. Nunca dice que no y además, cuando tengamos hijos, va a querer que sus nietos vivan bien, ¿no? Así que en realidad estoy haciendo esto por la familia. Esa risa. Esa maldita risa confiada. No entré. Di media vuelta y salí del edificio como si fuera una ladrona escapando de su propio crimen. Llegué a mi auto, cerré la puerta, y me quedé sentada allí durante casi 1 hora. No lloré. Quería llorar, pero las lágrimas no venían. Solo había una frialdad extraña instalándose en mi pecho. Una claridad brutal. Fernando no había pedido permiso. Ni siquiera había considerado preguntarme. Simplemente asumió que mi vida entera, mis décadas de sacrificio, existían para financiar sus caprichos. Esa misma tarde fui al banco. El gerente Enrique me conocía desde hacía años. Me miró sorprendido cuando dije que quería cerrar todas mis cuentas y retirar absolutamente todo. ¿Está segura, señora Berenice? Son muchos años de ahorro. ¿Pasó algo? Le sostuve la mirada sin pestañear. Sí, pasó algo. Pero nada de qué preocuparse. Solo necesito mover mi dinero a un lugar más seguro. Firmé cada papel con mano firme. Recibí los comprobantes. Transferí todo a una cuenta nueva en otro banco completamente diferente, una que Fernando jamás conocería. Luego llamé a las compañías de las tarjetas de crédito. Cancelé las 3 que Fernando y Dayana usaban como si fueran suyas. Esas que yo había entregado solo para emergencias 2 años atrás y que terminaron pagando restaurantes caros, ropa de diseñador, hasta un viaje a Cancún que ellos presumieron en redes sociales mientras yo comía sola mirando las paredes de mi cocina. Cuando terminé todos los trámites ya era de noche. Llegué a mi casa, me serví un té, y le envié un mensaje a Fernando. Cancelé las tarjetas por temas de seguridad bancaria. Besos, mamá. Él respondió en menos de 1 minuto. Ok mami, con un emoji de corazón. Nada más. No preguntó por qué. No preguntó cuándo volvería a activarlas. No preguntó absolutamente nada. Porque para Fernando, yo era un recurso automático. Una máquina que producía dinero y nunca se quejaba. Mi nombre es Berenice. Tengo 60 años. Soy contadora independiente desde los 23. No heredé nada. No me casé con un hombre rico. No gané loterías. Cada dólar que poseo lleva impresa mi huella porque lo gané con mis propias manos. Revisando números hasta que mis ojos ardían. Atendiendo clientes imposibles que me llamaban los domingos a las 10 de la noche. Sacrificando vacaciones, ropa nueva, cenas afuera. Todo para construir algo sólido.
Algo que fuera completamente mío. Hace 8 años, mi esposo murió de un infarto mientras veía televisión. Cayó del sillón y ya no despertó. Me quedé viuda a los 52 con una hipoteca sin terminar de pagar y un hijo de 25 años que cambiaba de trabajo cada 4 meses. No me derrumbé. No vendí la casa. No pedí prestado a nadie. Trabajé el doble de horas. Acepté proyectos que otros contadores rechazaban por complicados. Dormí 4 horas diarias durante 3 años hasta que pagué esa casa completamente. Fernando creció sin carencias. No en lujo, pero tampoco en falta. Universidad privada. Auto usado pero funcional. Ropa decente siempre. Nunca le faltó comida ni un techo. Y eso fue mi error. Porque al darle todo, le enseñé que las cosas simplemente aparecían. Nunca vio el precio. Nunca supo cuántas veces trabajé enferma porque no podía darme el lujo de cancelar un cliente. Nunca entendió que cada cosa que él daba por sentada me había costado una parte de mí misma. Cuando conoció a Dayana hace 3 años, sentí alivio. Pensé que finalmente tendría a alguien más con quien compartir responsabilidades. Ella parecía buena chica. Bonita, educada, siempre amable cuando venía a visitarme. Trabajaba en una boutique de ropa. No ganaba mucho, pero al menos contribuía. Se casaron en una ceremonia sencilla que yo terminé financiando casi por completo. Fernando me prometió devolverme cada centavo. Es solo un préstamo, mami. En 6 meses te lo regreso todo. Han pasado 3 años. Nunca vi ni $1 de vuelta. Cada vez que mencionaba el tema, él cambiaba de conversación o decía sí, mami, ya pronto. Los pedidos comenzaron pequeños. Mami, préstanos tu tarjeta para el súper. La nuestra tiene un problema técnico. Yo prestaba la tarjeta. Porque era mi hijo. Porque las madres ayudan. Luego era, necesitamos arreglar el auto urgente, ¿nos ayudas? Y yo ayudaba. Cada vez. Sin protestar. Porque tenía terror de que si decía que no, Fernando se alejaría. Y él era todo lo que me quedaba. Mis padres murieron. No tengo hermanos. Mi esposo estaba bajo tierra. Fernando era mi única familia. Pero los pequeños favores se convirtieron en abusos disfrazados. Las compras del súper eran ahora cenas en restaurantes donde el plato más barato costaba $60. Las reparaciones del auto se volvieron llantas de marca premium y accesorios innecesarios. Dayana publicaba fotos con vestidos color champaña de $300, mientras yo usaba la misma ropa de hace 6 años. Y yo veía esas publicaciones sintiendo algo oscuro crecer dentro de mí. Pero me obligaba a callarlo. Son jóvenes. Merecen disfrutar. Yo ya viví mi vida. Hasta ese martes. Hasta esa llamada telefónica. Hasta escuchar a mi hijo planear regalarle un apartamento a su esposa con dinero que yo había sudado durante 35 años. Sin preguntarme. Sin considerarme. Solo asumiendo que yo era tan débil, tan necesitada de su afecto, que entregaría todo sin chistar. Esa noche no dormí. Me senté en la mesa de mi cocina con una libreta y un bolígrafo. Escribí cada paso que daría. Cada movimiento calculado. No habría llantos. No habría súplicas. No habría escenas dramáticas. Solo consecuencias frías y definitivas. Los días siguientes actué con una normalidad perfecta. Llamé a Fernando como siempre. Le pregunté cómo estaba. Escuché sus respuestas vagas sobre el trabajo. Pregunté por Dayana. Bien, mami, está emocionada porque pronto es su cumpleaños. Yo sonreí del otro lado del teléfono. Qué lindo, hijo. Seguro le preparas algo especial. Él se rió. Ya lo creo. Algo que nunca va a olvidar. Y yo asentí sabiendo exactamente lo que venía. Sabiendo que tenía razón. Nunca lo olvidaría. Pero no por las razones que él imaginaba. Seguí mi vida normal. Atendí a mis clientes. Revisé balances. Presenté declaraciones de impuestos. Por fuera, todo era igual. Berenice la contadora responsable. Berenice la madre amorosa. Berenice la mujer que siempre estaba disponible. Pero por dentro algo había cambiado para siempre. Ya no sentía culpa.
Ya no sentía ese peso en el pecho cuando pensaba en negarle algo a Fernando. Sentía claridad. Sentía control. Por primera vez en años, sentía que mi vida me pertenecía. Una semana después del retiro del dinero, Fernando me invitó a almorzar. Fuimos a un restaurante de comida italiana que a él le gustaba. Pidió pasta con mariscos y vino. Yo pedí una ensalada simple. Hablamos de cosas sin importancia. El clima. Las noticias. Su trabajo en la empresa de logística donde llevaba 2 años. El empleo más largo que había mantenido. En un momento dado, sacó su teléfono y me mostró fotos. Mira, mami. Estos son los apartamentos nuevos que están construyendo cerca del centro. ¿No son increíbles? Tienen gimnasio, piscina, salón de eventos. Yo miré las fotos con atención. Asienta. Se ven muy lindos, hijo. Muy modernos. Él sonrió con esa sonrisa que conocía desde que era niño. Algún día Dayana y yo vamos a vivir en un lugar así. Te lo aseguro. Tomé un sorbo de agua. Estoy segura de que sí, Fernando. Cuando trabajen duro y ahorren, podrán lograrlo. Hubo un silencio breve. Él me miró como si hubiera dicho algo extraño. Luego se encogió de hombros. Sí, claro. Trabajo duro y esas cosas. Cambió de tema rápidamente. Siguió hablando sobre los planes para el cumpleaños de Dayana. Una cena familiar. Nada muy grande. Íntimos. Tienes que venir, mami. No sería lo mismo sin ti. Yo acepté con una sonrisa. Por supuesto que estaré allí. Mientras él hablaba, yo observaba sus gestos. La manera en que daba todo por sentado. La forma en que asumía que el mundo se acomodaría a sus deseos. Y me pregunté en qué momento había criado a un hijo así. En qué momento mis sacrificios se habían convertido en expectativas. En qué momento dejé de ser una madre y me convertí en un banco ambulante. Esa noche llamé a mi amiga Estela. Ella era la única persona en el mundo que sabía algo de lo que estaba pasando. Nos conocíamos desde hace 20 años. Habíamos trabajado juntas en una firma contable antes de que ambas nos independizáramos. Estela era directa, sin filtros, y lo apreciaba. Le conté todo. La conversación que escuché. El retiro del dinero. Los planes de Fernando. Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego habló. Berenice, ¿estás completamente segura de lo que estás haciendo? Es tu hijo. Yo respiré profundo. Lo sé. Y precisamente porque es mi hijo necesito hacer esto. Si no lo hago ahora, voy a pasar el resto de mi vida siendo su fuente inagotable de recursos. Y cuando yo ya no esté, él no va a saber cómo sostenerse solo. Estela suspiró. Tienes razón. Pero va a doler. A él y a ti. Yo asentí aunque ella no pudiera verme. Ya me duele, Estela. Me duele desde hace años. Solo que ahora decidí que el dolor valga la pena. Hubo otra pausa. Luego ella dijo algo que me acompañó durante todo lo que vino después. El amor no es dar todo. A veces el amor es negarse. A veces el amor es dejar que caigan para que aprendan a levantarse. Colgamos poco después. Me quedé sentada en mi sala mirando las paredes vacías de mi casa. Esa casa que pagué sola. Esa casa que era mía. Los días pasaron lentos pero constantes. Fernando seguía sin sospechar nada. Usaba su propia tarjeta ahora para sus gastos. Dejó de pedirme dinero prestado porque asumía que pronto tendría acceso directo a todo lo mío. Dayana publicaba fotos preparando su cumpleaños. Vestidos nuevos. Zapatos elegantes. Todo color perla y dorado. Comentarios de amigas diciéndole ya casi es tu día especial con emojis de champaña y regalos. Y yo le daba me gusta a cada publicación. Comentaba cosas lindas. Te ves hermosa. ¡Qué emoción! Nadie notaba la ironía. Una tarde, 2 semanas antes del cumpleaños, Dayana me llamó. Quería que fuéramos juntas a elegir el vestido para su fiesta. Acepté. Fuimos a un centro comercial grande. Ella probó vestidos caros en boutiques donde yo nunca compraría nada para mí misma. Se miraba al espejo y giraba preguntándome mi opinión. ¿Este color nude me favorece, Berenice?
¿O prefieres el plateado? Yo sonreía y daba mi opinión honesta. El nude te queda precioso. Resalta tu piel. Ella sonreía radiante. Eligió uno de $500 que pagó con una tarjeta que Fernando le había dado. Mientras esperábamos en la caja, me dijo algo que me heló la sangre de una manera casi cómica. Fernando dice que este cumpleaños va a ser inolvidable, que me tiene una sorpresa enorme. Creo que finalmente vamos a poder mudarnos a un lugar mejor. Llevas años diciéndonos que deberíamos invertir en propiedad, ¿verdad? Asentí lentamente. Sí, la propiedad es importante, pero tiene que ser algo que ustedes puedan pagar y mantener, no algo que los ahogue. Dayana rió. No te preocupes. Fernando tiene todo controlado. Siempre lo tiene. Salimos de la tienda con el vestido envuelto en papel delicado. Ella me abrazó antes de despedirnos. Gracias por venir conmigo. Eres la mejor suegra del mundo. Yo le devolví el abrazo sintiendo una mezcla extraña de afecto y lástima. Dayana no era mala persona. Solo era ingenua. Confiaba ciegamente en un hombre que nunca había tenido que sostener nada por sí mismo. Esa noche abrí mi computadora y revisé mis nuevas cuentas bancarias. El dinero estaba ahí. Seguro. Intocable. Había invertido parte en un fondo de retiro. Otra parte en bonos estables. El resto lo dejé líquido para emergencias reales. Mis emergencias. No las de Fernando. Por primera vez en décadas sentí algo parecido a paz financiera. Sabía que ese dinero estaría ahí cuando lo necesitara. Para gastos médicos futuros. Para mantenerme si algún día ya no pudiera trabajar. Para vivir con dignidad mis últimos años sin depender de nadie. Cerré la computadora y me preparé un té. Me senté junto a la ventana mirando la calle vacía. Pensé en mi esposo. En lo que él habría opinado de todo esto. Probablemente hubiera estado de mi lado. Él siempre fue firme con Fernando. No le des todo servido, me decía. Déjalo que se esfuerce. Pero cuando él murió, yo compensé su ausencia dándole más y más a nuestro hijo. Creyendo que así llenaría el vacío. Creyendo que así Fernando no sentiría tanto la pérdida de su padre. Me equivoqué. Lo único que logré fue criarlo para que esperara que todo llegara sin esfuerzo. Faltaban 10 días para el cumpleaños. Fernando me llamó para confirmar que iría a la cena. La hacemos en casa, mami. Algo íntimo. Dayana, tú, yo, y 2 parejas de amigos cercanos. Nada exagerado. Yo confirmé mi asistencia. Llevo algo. Él se rió. Solo tu presencia. Ah, y tu cámara. ¿Vas a querer fotografiar esto? Colgamos. Me quedé mirando el teléfono durante largo rato. Fernando realmente creía que todo saldría según su plan. Realmente confiaba en que el dinero estaría ahí esperándolo. Y yo lo dejé creer. Porque la caída sería más fuerte desde esa altura. Los últimos días antes del cumpleaños fueron extrañamente tranquilos. Fernando estaba ocupado organizando detalles. Dayana publicaba cuenta regresiva en sus redes sociales. Faltan 5 días para mi día especial. Luego 4. Luego 3. Cada publicación con más emoción que la anterior. Sus amigas comentaban preguntando qué sorpresa le tenía preparada Fernando. Ella respondía con emojis misteriosos. Ya verán. Mi esposo es increíble. Y yo seguía dando me gusta como si nada. Como si mi mundo no hubiera cambiado completamente. El miércoles, 5 días antes de la fecha, Fernando apareció en mi casa sin avisar. Traía una caja de galletas de una panadería cara. Para ti, mami. Sé que te gustan. Entramos a la sala. Preparé café. Nos sentamos como habíamos hecho cientos de veces antes. Pero esta vez yo lo observaba diferente. Veía cómo movía las manos cuando hablaba. Cómo evitaba mi mirada directa cuando mencionaba dinero. Cómo daba rodeos para llegar a lo que realmente quería decir. Mami, quería preguntarte algo. Tomé un sorbo de café. Dime, hijo. Él jugueteó con su taza. ¿Tú has pensado alguna vez en vender esta casa? Es muy grande para una persona sola.
Podrías mudarte a un departamento más pequeño y cómodo, más moderno. Ahí estaba, la siguiente fase de su plan. No solo quería mis ahorros. Eventualmente querría mi casa también. Dejé pasar unos segundos antes de responder. Esta casa está pagada, Fernando. No tengo renta. No tengo hipoteca. ¿Por qué la vendería para pagar renta en otro lugar? Él se apresuró a responder. No renta. Podrías comprar algo más pequeño y te sobraría dinero. Dinero que podrías invertir. O disfrutar. Viajar. Hacer cosas que nunca has hecho. Lo miré fijamente. ¿Y dónde invertiría ese dinero, según tú? Él tragó saliva. No sé. Hay muchas opciones. Propiedades. Negocios familiares. Cosas que nos beneficien a todos. Todos. Esa palabra me resonó en la cabeza como campana rota. Dejé la taza sobre la mesa con cuidado. Fernando, esta casa es mía. La pagué yo sola después de que tu padre murió. No la voy a vender. Y mi dinero también es mío. Lo gané yo. Lo ahorré yo. Y voy a usarlo como yo decida. El silencio que siguió fue denso. Él parpadeó varias veces como si no entendiera mis palabras. Claro, mami. Por supuesto que es tuyo. Solo era una sugerencia. Pero su tono había cambiado. Había incomodidad ahora. Terminó su café rápido y se fue inventando una excusa sobre una reunión de trabajo. Lo vi marcharse desde la ventana. Su postura era tensa. Probablemente estaba confundido. Probablemente pensaba que yo estaba teniendo algún tipo de crisis de vejez. Esa noche revisé cada documento importante que tenía. Escrituras de la casa a mi nombre. Testamento actualizado donde dejaba claro que todo lo mío sería para Fernando solo después de mi muerte y con condiciones específicas manejadas por un abogado. Pólizas de seguro. Cuentas bancarias nuevas. Todo en orden. Todo protegido. Nadie podría tocar nada sin mi consentimiento. Me había asegurado de eso. El sábado, 2 días antes del cumpleaños, Dayana me llamó llorando. Por un momento pensé que algo terrible había pasado. ¿Qué sucede, Dayana? Ella sollozaba. Es que estoy tan feliz. Berenice. Tan emocionada. Fernando ha estado actuando tan misterioso. Sé que algo grande viene. Y pensar que hace 3 años yo era solo una chica trabajando en una boutique sin futuro claro, y ahora tengo un esposo maravilloso y una familia que me quiere. Sentí una punzada de algo incómodo en el pecho. Culpa tal vez. O compasión. Dayana. Respira. Todo va a estar bien. Ella se calmó un poco. Lo sé. Es solo que a veces siento que no merezco tanta felicidad. Cerré los ojos. La felicidad verdadera se construye, Dayana. No se regala. Hubo una pausa. Tienes razón. Fernando y yo hemos trabajado mucho. Bueno, él más que yo. Pero hemos construido algo lindo juntos. Colgamos poco después. Me quedé sentada sintiendo el peso de lo que venía. Dayana realmente creía que Fernando había trabajado duro. Realmente pensaba que lo que estaban a punto de recibir era fruto de esfuerzo conjunto. No sabía que todo era una fantasía construida sobre dinero que no les pertenecía. Y parte de mí se preguntó si estaba siendo demasiado cruel. Si debería advertirles. Darles una oportunidad de retractarse. Pero luego recordé esa conversación telefónica. El dinero de mi mamá está ahí acumulando polvo. Recordé los años de pedidos constantes. Los gastos en mi tarjeta que nunca se devolvieron. Las promesas rotas. Y la duda se evaporó. El domingo, un día antes del cumpleaños, Fernando me llamó para confirmar detalles de la cena. Llegaremos a las 7, mami. La cena empieza a las 7:30. Ponte algo lindo. Van a venir los amigos de Dayana y quiero que todo se vea bien. Yo prometí llegar puntual. ¿Necesitas que lleve algo de comida? Él negó. No, ya tenemos todo contratado. Un servicio de catering. Comida gourmet. Dayana eligió el menú. Salmón, cortes finos, esas cosas. Calculé mentalmente cuánto costaría eso.
Fácilmente $1,500. Dinero que Fernando no tenía. Dinero que probablemente había dado de anticipo, prometiendo pagar el resto después del cumpleaños. Después de conseguir mi dinero. Suena delicioso, hijo. Hubo una pausa. Luego él agregó algo. Mami, gracias. Me quedé callada. ¿Por qué, Fernando? Él suspiró. Por todo. Por siempre estar. Por ser la mejor madre. Por apoyarnos siempre. Sé que a veces hemos abusado un poco de tu generosidad. Pero eso va a cambiar. Después de mañana las cosas van a mejorar para todos. Te lo prometo. Esas palabras deberían haberme conmovido. Hace un mes me habrían derretido el corazón. Pero ahora solo sonaban huecas. Promesas construidas sobre planes que involucraban robarme sin preguntarme. Nos vemos mañana, hijo. Colgué antes de que pudiera seguir hablando. Me levanté y caminé por mi casa. Cada habitación guardaba recuerdos. La sala donde Fernando aprendió a caminar. La cocina donde hacíamos galletas cuando él era pequeño. El cuarto que fue suyo y ahora usaba para almacenar archivos de clientes. Esta casa era mi historia, mi esfuerzo, mi refugio. Y nadie me la quitaría. Esa noche casi no dormí. No por nervios. No por miedo. Sino por anticipación. Mañana sería el día. Mañana Fernando ejecutaría su plan. Entregaría papeles de un apartamento que no podría pagar. Haría promesas que no podría cumplir. Y yo estaría allí, observando, tranquila, sabiendo exactamente lo que vendría después. Me levanté temprano el lunes, el día del cumpleaños de Dayana. Desayuné con calma, café y tostadas. Revisé mi correo. Atendí algunas consultas de clientes. Trabajé hasta el mediodía como cualquier otro día. Luego me duché. Me vestí con un conjunto sencillo pero elegante. Color gris perla. Nada llamativo. Me maquillé ligeramente. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma de hace un mes. Había algo diferente en sus ojos. Algo más duro. Más resuelto. A las 6 de la tarde tomé mi auto y conduje hacia el apartamento de Fernando. El tráfico estaba pesado. Llegué exactamente a las 7. Toqué el timbre. Dayana abrió la puerta radiante. Llevaba puesto el vestido nude que habíamos elegido juntas. Se veía hermosa. Me abrazó fuerte. Llegaste. Qué bueno verte. Entramos. El apartamento estaba decorado con globos color oro rosa y blancos. Había una mesa larga preparada con platos finos. Copas de cristal. Velas aromáticas. Todo se veía costoso. Todo gritaba dinero que no tenían. Fernando apareció desde la cocina. Traía camisa blanca y pantalón oscuro. Sonrisa enorme. Mami, bienvenida. Me besó en la mejilla. Olía a colonia cara. Nueva seguramente. Otra compra reciente. Los amigos de Dayana ya estaban allí. 2 parejas jóvenes que saludaron cordialmente. Nos sentamos todos. El catering comenzó a servir. Entradas de quesos importados. Luego ensaladas con ingredientes que ni siquiera reconocí. Después el plato fuerte. Salmón con costra de hierbas. Carne de res en salsa de vino. Todo exquisito. Todo ridículamente caro para gente que vivía de sueldo en sueldo. La cena transcurrió entre risas y conversaciones superficiales. Los amigos de Dayana hablaban sobre sus trabajos, sus planes de viaje, sus pequeños dramas cotidianos. Dayana brillaba en el centro de todo. Cada tanto miraba a Fernando con ojos llenos de adoración. Él le devolvía la mirada con esa sonrisa confiada que yo conocía tan bien. La sonrisa de alguien que cree tener todo bajo control. Yo comía en silencio, participando lo justo. Respondiendo cuando me preguntaban algo. Sonriendo en los momentos apropiados. Por fuera era la suegra perfecta. Por dentro contaba los minutos para lo que vendría. Después del plato principal hubo una pausa. Fernando se levantó y golpeó suavemente su copa con un cuchillo. El tintineo atrajo la atención de todos. Bueno, familia y amigos. Llegó el momento que todos estábamos esperando.
Dayana se enderezó en su silla. Sus ojos se iluminaron. Las amigas se miraron entre ellas con complicidad. Fernando caminó hacia un mueble del comedor y sacó un sobregrande color marfil. Estaba cerrado con un lazo dorado. Se veía elegante, preparado con anticipación. Volvió junto a Dayana y se arrodilló junto a su silla. Ella se llevó las manos a la boca. Fernando, ¿qué es esto? Él sonrió ampliamente. Amor, estos 3 años contigo han sido los mejores de mi vida. Me has dado felicidad, compañía, amor incondicional. Y yo quiero darte algo que refleje todo lo que significas para mí. Le extendió el sobre. Dayana lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió despacio. Sacó varios papeles. Los desdobló. Comenzó a leer. Sus ojos se movían rápidamente de izquierda a derecha. De repente se quedó paralizada. Fernando, ¿esto es? Él asintió emocionado. Sí, mi amor. Es la reserva de un apartamento. Uno de esos que te mostré hace semanas. El que tiene vista a la ciudad. 2 habitaciones. 2 baños. Gimnasio. Piscina. Salón de eventos. Todo lo que soñamos. Dayana soltó un grito. Se levantó de la silla tan rápido que casi la tira. Abrazó a Fernando llorando. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Es nuestro? De verdad. Fernando la abrazó de vuelta. Es nuestro, amor. Bueno, casi. Mañana vamos al banco a hacer la transferencia del anticipo. Son $50,000. Y luego firmamos el contrato definitivo. Las amigas gritaron emocionadas. Se levantaron a abrazar a Dayana. Los esposos aplaudieron. Alguien descorchó champagne. Las copas se llenaron. Todos brindaron. Por Dayana y Fernando. Por su futuro. Por su nuevo hogar. Yo levanté mi copa. Brindé con todos. Tomé un sorbo pequeño. Observé la escena como si estuviera viendo una obra de teatro. Dayana no soltaba los papeles. Los miraba una y otra vez como si temiera que desaparecieran. Fernando, ¿pero cómo? ¿De dónde sacaste el dinero? Él la miró con ternura. He estado ahorrando, amor. Y mi mamá me ayudó. Ella siempre ha querido vernos bien. Siempre nos ha apoyado. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Dayana caminó hacia donde yo estaba sentada. Me abrazó con fuerza. Berenice, gracias. Gracias. No sé qué decir. Eres un ángel. La mejor suegra del mundo. Yo le devolví el abrazo mecánicamente. Sentí su cuerpo temblar de emoción contra el mío. Acaricié su espalda. De nada, querida. Mi voz sonó tranquila. Normal. Nadie notó nada extraño. Fernando también se acercó. Me besó la frente. Gracias, mami. Te prometo que esto es solo el principio. Vamos a hacerte sentir orgullosa. Asentí sin decir nada más. Volví a sentarme mientras ellos seguían celebrando. Alguien puso música. Dayana bailaba con sus amigas, sosteniendo los papeles contra su pecho. Fernando servía más champagne. La euforia llenaba cada rincón del apartamento. Yo miré mi reloj. Eran las 10 de la noche. En menos de 12 horas todo ese castillo de fantasía se derrumbaría. Pero todavía no. Todavía tenían esta noche de felicidad falsa. Esta noche de sueños que nunca se harían realidad. Me quedé 1 hora más. Luego me despedí alegando cansancio. Fue una cena hermosa. Felicidades otra vez, Dayana. Ella me abrazó de nuevo. Nos vemos mañana, ¿verdad? Ven con nosotros al banco. Quiero que estés presente cuando firmemos. Sonreí. Veremos, querida. Tengo trabajo pendiente, pero les deseo lo mejor. Fernando me acompañó hasta el auto. Mami, sé que esto es mucho dinero, pero te lo voy a devolver. Con intereses. Te lo juro. Lo miré a los ojos. Esos ojos que de niño me miraban con inocencia. Ahora solo veía egoísmo disfrazado de amor filial. Fernando, hablamos mañana.
Descansa. Subí al auto y arranqué. Por el espejo retrovisor lo vi parado en la acera despidiéndose con la mano. No sabía que era la última vez que me vería como su salvadora incondicional. Llegué a mi casa cerca de las 11. Me quité los zapatos. Me serví un vaso de agua. Me senté en la sala a oscuras. No encendí luces. Solo me quedé ahí en el silencio sintiendo una mezcla extraña de anticipación y tristeza. Porque lo que venía mañana dolería. No solo a Fernando. También a mí. Aunque fuera necesario. Aunque fuera justo. Seguía siendo mi hijo. Y parte de mí todavía deseaba que las cosas fueran diferentes. Me acosté pasada la medianoche. Puse el despertador a las 7 de la mañana. Cerré los ojos sabiendo que cuando amaneciera, todo cambiaría. Fernando y Dayana se levantarían felices. Probablemente no durmieron mucho por la emoción. Se prepararían para ir al banco. Repasarían los papeles. Llamarían al asesor inmobiliario. Confirmarían la cita. Todo perfectamente planeado. Todo a punto de explotar en sus caras. El teléfono sonó a las 8:15 de la mañana. Todavía estaba en la cama. Miré la pantalla. Fernando. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Bueno. Mi voz sonó somnolienta apropiadamente. Mami, buenos días. Perdón por llamar temprano. Es que necesito hablar contigo sobre el tema del apartamento. Me senté en la cama. Dime, hijo. Él respiró profundo. Necesito que me transfieras los $50,000 hoy. La cita en el banco es a las 11. El asesor inmobiliario ya está esperando. Todo tiene que estar listo antes del mediodía porque hay otras personas interesadas en el mismo apartamento. Dejé pasar un silencio. Fernando, ¿de qué dinero hablas? Hubo una pausa confundida del otro lado. Del dinero de tu cuenta de ahorros, mami. Los $100,000 que tienes guardados. Necesito que me transfieras la mitad hoy. El resto lo podemos manejar después con el crédito que me aprobó el banco, pero necesito ese anticipo ahora. Mi voz se mantuvo calmada. Neutral. Fernando, yo no tengo $100,000 disponibles para transferir. Otro silencio. Este más largo. ¿Cómo que no? Mami. Sé que tienes ese dinero. Lo has ahorrado durante años. Me levanté de la cama. Caminé hacia la ventana. Tenía ese dinero, Fernando. Pasado. Hace 3 semanas cerré esa cuenta. Escuché su respiración acelerarse. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde está el dinero ahora? Miré hacia afuera. El cielo estaba despejado. Día hermoso. Está en inversiones de retiro. En cuentas que no puedo tocar sin penalizaciones enormes. Ese dinero es para mi vejez. Para cuando ya no pueda trabajar. La voz de Fernando subió de volumen. Pero mami, te dije que necesitaba ese dinero. Te hablé del apartamento. Tú sabías lo importante que era esto. Dejé escapar un suspiro. Fernando, tú nunca me pediste ese dinero directamente. Nunca me preguntaste si estaba dispuesta a dártelo. Simplemente asumiste que estaría disponible. Él explotó. Porque siempre has estado disponible. Siempre nos has ayudado. ¿Por qué ahora cambias las reglas? Su tono era de pánico mezclado con rabia. Las reglas no cambiaron, hijo. Lo que cambió es que yo decidí proteger mi futuro. Decidí que mi dinero es mío. Fernando gritó del otro lado. Esto no puede estar pasando. Mami, firmé papeles. Di mi palabra. El asesor inmobiliario está esperando el dinero. Dayana cree que vamos a tener nuestro apartamento. ¿Cómo voy a explicarle esto? Su voz se quebraba entre furia y desesperación. Yo me mantuve firme. Cada palabra salía medida. Calmada. Fernando, tú creaste esta situación. Tú prometiste algo que no podías cumplir. Tú asumiste que mi dinero era tuyo. Yo nunca te autoricé a usar mis ahorros. Nunca. Hubo un silencio terrible. Luego escuché su respiración entrecortada. No puedo creer que me hagas esto. Soy tu hijo. Tu único hijo. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Esa palabra me golpeó.
Egoísta. Yo. La mujer que sacrificó todo por él durante décadas. Fernando. Egoísta es quien toma decisiones con dinero ajeno sin preguntar. Egoísta es quien da por sentado el sacrificio de otros. Egoísta es quien nunca devolvió ni un centavo de todo lo que le prestaron. Él respiró agitado. Esto es diferente. Esto era importante. Esto era para construir un futuro. Cerré los ojos. Tu futuro no puede construirse sobre mis espaldas eternamente. Tienes 33 años. Es hora de que sostengas tu propia vida. La rabia volvió a su voz. ¿Sabes qué? Eres una amargada. Una vieja amargada que no soporta ver a su hijo feliz. Papá estaría decepcionado de ti. Esas palabras deberían haberme destrozado. Hace un mes lo habrían logrado. Pero ahora solo sentí una calma fría. Tu padre me enseñó a tener dignidad, Fernando. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Cuidar de mí misma. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé parada junto a la ventana sosteniendo el teléfono. Mis manos temblaban ligeramente, pero no de miedo. De adrenalina. De liberación. Acababa de hacer algo que nunca pensé que haría. Le había dicho no a mi hijo en el momento más importante para él. Y aunque dolía, también se sentía correcto. El teléfono volvió a sonar. Fernando otra vez. No contesté. Sonó 4 veces más. Ignoré cada llamada. Luego llegó un mensaje de texto. Por favor, mami, contesta. Podemos arreglar esto. Te lo suplico. Luego otro. Dayana está llorando. Está devastada. Eso es lo que quieres. Apagué el teléfono. Me vestí con calma. Pantalones cómodos. Blusa simple. Preparé café. Tostadas con mermelada. Desayuné mirando por la ventana de la cocina. El día seguía hermoso afuera. Gente caminaba por la calle yendo a sus trabajos. La vida continuaba normal para todos excepto para Fernando y Dayana. Para ellos este día sería inolvidable. Pero no de la manera que habían planeado. A las 10 de la mañana encendí el teléfono nuevamente. Había 17 llamadas perdidas. 12 de Fernando. 5 de Dayana. Y varios mensajes. Los leí todos. Fernando pasaba de la súplica a la amenaza. Si no me ayudas voy a quedar como un mentiroso. Todos van a saber que mi propia madre me abandonó. Nunca te voy a perdonar esto. Los mensajes de Dayana eran diferentes. Más suaves pero igual de manipuladores. Berenice, por favor. Sé que estás molesta por algo. Podemos hablarlo. No hagas que Fernando sufra así. Él te ama tanto. No respondí ninguno. En cambio, llamé a Estela. Ella contestó al segundo timbre. Ya pasó. Su voz sonaba tensa. Está pasando ahora mismo. Fernando acaba de darse cuenta de que el dinero no existe. Está desesperado. Estela suspiró. ¿Cómo te sientes? Me quedé pensando. Extrañamente tranquila. Triste también. Pero sobre todo tranquila. Hubo una pausa. Berenice, lo que hiciste tomó un coraje inmenso. La mayoría de las madres no pueden hacer lo que tú acabas de hacer. Sonreí sin humor. La mayoría de las madres no tienen hijos que planeen robarles los ahorros de toda una vida. Estela y yo hablamos durante media hora. Ella me contó que había pasado por algo similar con su hermano años atrás. La familia siempre asume que una tiene que dar, que una tiene que sacrificarse. Pero nadie pregunta qué pasa con nosotras cuando ya no queda nada que dar. Sus palabras resonaron profundamente. Colgamos con la promesa de vernos pronto. Me quedé sentada en mi sala sintiendo el peso del día. Sabía que lo peor todavía no llegaba. La humillación pública de Fernando aún estaba por venir. A las 11:15 sonó el timbre de mi casa. Me acerqué a la puerta. Miré por la mirilla. Fernando estaba afuera. Tenía el rostro rojo, los ojos hinchados. Golpeó la puerta con fuerza. Mami, abre. Sé que estás ahí. Retrocedí un paso. No abrí. Él siguió golpeando. Por favor. Tengo que hablar contigo. Acabo de salir del banco.
Fue horrible. El asesor me trató como basura. Me humilló frente a Dayana. Su voz se quebraba. Podía escucharlo sollozar entre golpes. Me apoyé contra la pared. Cerré los ojos. Escucharlo llorar así me partía. Pero no abrí la puerta. Porque si abría, si cedía ahora, todo volvería a ser como antes. Él seguiría viéndome como un recurso infinito. Y yo seguiría vaciándome hasta no quedar nada. Fernando golpeó durante 10 minutos más. Luego se quedó callado. Escuché su voz más cerca de la puerta. Mami, por favor. Solo háblame. No tienes que darme el dinero. Solo háblame. Por favor. Pero yo seguía sin abrir. Finalmente escuché sus pasos alejándose. El motor de su auto encendiendo. Las llantas chirriando al arrancar. Me acerqué a la ventana. Lo vi alejarse a exceso de velocidad. Cuando desapareció de vista, me permití respirar profundo. Las piernas me temblaban. Me senté en el sillón antes de que me fallaran. No lloré. Aunque quería. El llanto estaba ahí atascado en mi garganta. Pero no salía. El teléfono sonó de nuevo pasadas las 12. Esta vez era un número desconocido. Contesté con cautela. Bueno. Una voz de hombre que no conocía habló. Señora Berenice, habla el licenciado Ramiro Soto. Soy el asesor inmobiliario que está manejando la venta del apartamento para su hijo Fernando. Me tensé. Dígame. Él carraspeó. Mire, señora. Su hijo llegó esta mañana a la cita muy confiado. Trajo a su esposa. Trajeron los papeles de reserva. Todo parecía en orden. Pero cuando fuimos al banco a confirmar la transferencia del anticipo, resultó que no había fondos disponibles. Guardé silencio. El licenciado continuó. Su hijo mencionó que usted iba a hacer la transferencia, que había un malentendido familiar. Intentó convencer al ejecutivo del banco de esperar unos días. Pero señora, hay otras 3 familias interesadas en ese mismo apartamento. No podemos mantener la reserva sin el anticipo. Necesito saber si usted va a transferir ese dinero o no. Respiré lento. Licenciado Ramiro, yo nunca autoricé a mi hijo a usar mi nombre ni mi dinero para esta compra. Él actuó por su cuenta. Yo no voy a transferir nada. Hubo un silencio incómodo. Entiendo. Lamento que haya pasado esto. Voy a tener que cancelar la reserva entonces. Y el depósito que su hijo dio inicialmente no es reembolsable. Son $5,000 que pierde. Sentí un golpe en el estómago. ¿Qué depósito? El licenciado sonó confundido. El depósito de reserva. $5,000 que se pagan al apartar el apartamento. Su hijo lo pagó hace 2 semanas con una tarjeta de crédito. No lo sabía. Cerré los ojos. No lo sabía. Colgamos poco después. $5,000. Fernando había dado $5,000 que no tenía. Probablemente con una tarjeta de crédito nueva que había sacado sin decirme. O peor, con algún préstamo. Y ahora esos $5,000 estaban perdidos. Más la comida del catering de anoche. Más el vestido de Dayana. Más todos los gastos de la celebración. Fernando probablemente estaba endeudado hasta el cuello. Y todo porque asumió que yo pagaría la cuenta final. El resto del día transcurrió en un silencio pesado. No salí de casa. Trabajé un poco en algunos reportes de clientes, pero mi concentración era pobre. Cada pocos minutos revisaba el teléfono. Más llamadas perdidas. Más mensajes. Fernando escribía cada vez más desesperado. Perdí $5,000 por tu culpa. Dayana no me habla. Está encerrada en el cuarto llorando. Espero que estés feliz arruinando mi vida. Los mensajes evolucionaban de súplica a odio puro. Eres una mala madre. Nunca te importé realmente. Ojalá papá estuviera vivo para ver en qué te convertiste. Cada mensaje dolía, pero también confirmaba algo que ya sabía. Fernando nunca me vio como persona, solo como función. La madre que provee, la madre que resuelve, la madre que existe para facilitar su vida. Y ahora que esa función se había detenido, yo no tenía valor para él.
Esa realización debería haberme destruido. En cambio me liberó, porque significaba que lo que venía después no era mi responsabilidad. Él había elegido este camino. Él había tomado decisiones terribles. Y ahora enfrentaría las consecuencias. Esa noche preparé una cena simple. Sopa de verduras. Pan tostado. Comí sola en la cocina como había hecho durante años. Pero esta vez no sentí la soledad habitual. Sentí algo parecido a paz. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Esta vez de Dayana. Berenice, necesito hablar contigo. Por favor. Esto no puede terminar así. Lo ignoré como los demás. Terminé de cenar. Lavé los platos. Me preparé un té de manzanilla y me senté a ver televisión. Una serie que había empezado semanas atrás, pero nunca tenía tiempo de continuar. Me concentré en la pantalla bloqueando todo lo demás. A las 10 de la noche apagué el televisor. Me preparé para dormir. Tomé una ducha larga dejando que el agua caliente relajara mis músculos tensos. Me puse el pijama. Revisé que todas las puertas estuvieran cerradas con seguro. Me acosté y sorprendentemente me dormí rápido. No soñé nada. Fue un sueño profundo y vacío. Desperté a las 6 de la mañana sintiéndome más descansada de lo que había estado en meses. El martes amaneció nublado. Preparé café. Tostadas con aguacate. Encendí el teléfono esperando la avalancha usual de mensajes. Pero solo había 2. Uno de Estela preguntando cómo estaba. Le respondí que bien. El otro era de Fernando, enviado a las 3 de la madrugada. Necesito $20,000. Tengo deudas que pagar. Si no consigo ese dinero me van a demandar. Por favor, mami. Esta es la última vez que te pido algo. Borré el mensaje sin responder. Trabajé toda la mañana desde casa. Tenía una videoconferencia con un cliente a las 9. Luego debía revisar unos balances trimestrales. Me concentré en el trabajo dejando que los números y las hojas de cálculo ocuparan mi mente. Era más fácil pensar en activos y pasivos que en mi hijo desmoronándose. A mediodía soné el timbre. Miré por la mirilla. Dayana estaba afuera. Sola. Llevaba puesta ropa deportiva. Sin maquillaje. El cabello recogido en una cola descuidada. Se veía cansada. Destrozada. Dudé unos segundos. Luego abrí la puerta. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Berenice, gracias por abrir. Pensé que no lo harías. Me hice a un lado. Pasa. Entramos a la sala. Le ofrecí agua. Ella aceptó. Nos sentamos una frente a la otra. El silencio era denso. Finalmente ella habló. No entiendo qué pasó. No entiendo cómo llegamos aquí. Tomé un sorbo de mi agua. Dayana, Fernando te contó cómo planeaba pagar ese apartamento. Ella asintió despacio. Dijo que tenía ahorros. Y que tú ibas a ayudarnos. Dejé el vaso sobre la mesa. ¿Y tú no preguntaste cuánto? ¿No preguntaste de dónde venía ese dinero? Dayana bajó la mirada. Confié en él. Pensé que lo tenía resuelto. Fernando siempre dice que tiene todo bajo control. Asentí lentamente. Ese es el problema, Dayana. Fernando nunca ha tenido nada bajo control. Siempre ha dependido de que yo resuelva sus problemas. Y tú permitiste que esa dinámica continuara. Ella levantó la vista. Había defensividad en sus ojos. Pero tú siempre lo ayudabas. Siempre estabas ahí. ¿Por qué ahora cambiaste? Me incliné hacia adelante. Porque escuché a Fernando decir que mi dinero estaba ahí acumulando polvo. Que era hora de usarlo para algo que realmente importara. Habló de mis ahorros como si fueran suyos. Sin preguntarme. Sin considerar que ese dinero representa 35 años de mi vida trabajando. Esa fue la gota que derramó el vaso. Dayana se quedó callada. Procesando. Luego habló más suave. No sabía eso. Fernando nunca me dijo que no te había preguntado. Suspiré. Porque Fernando asume. Asume que siempre voy a decir que sí. Asume que mi propósito es facilitarle la vida. Asume que no tengo derecho a mi propio dinero.
Dayana se limpió una lágrima. Berenice, entiendo que estés enojada. Pero Fernando está desesperado. Tiene deudas. El catering de mi cumpleaños costó $1,800 y los pagó con tarjeta de crédito. El depósito del apartamento eran $5,000. Mi vestido $500. Los globos y decoración $300. Tiene casi $8,000 en deudas que no puede pagar. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. Y esperan que yo pague eso también. Dayana negó rápidamente. No. Bueno. No sé. Fernando pensaba que con el apartamento todo se arreglaría. Que era una inversión. Que podríamos venderlo más caro en unos años y salir de todas las deudas. Me reí sin humor. Dayana, eso no es un plan. Eso es fantasía. Fernando gastó dinero que no tenía en una promesa que no podía cumplir. Y ahora enfrenta las consecuencias. Ella se mordió el labio. ¿No hay nada que puedas hacer? Aunque sea un préstamo. Fernando dice que te devolverá con intereses. Me puse de pie. Dayana, Fernando me ha dicho eso mismo durante 3 años. Nunca me ha devuelto ni un centavo. ¿Por qué sería diferente ahora? Ella también se levantó. Su tono se volvió más urgente. Porque ahora es serio. Ahora realmente está en problemas. Si no paga esas tarjetas, su crédito quedará arruinado. No podremos comprar nada a futuro. Ni auto. Ni casa. Nada. Caminé hacia la puerta. Entonces tendrán que vivir sin crédito por un tiempo. Como vive mucha gente. Como viví yo durante años. Dayana me siguió. Berenice, por favor. Piensa en nosotros. Somos familia. Me detuve con la mano en la perilla. Familia no significa sacrificarse hasta desaparecer, Dayana. Familia significa respeto mutuo. Y Fernando perdió mi respeto cuando decidió planear su vida con mi dinero sin consultarme. Abrí la puerta. Creo que deberías irte. Dayana se quedó parada en el umbral. Lágrimas corrían por sus mejillas. Él te ama, ¿sabes? A su manera confusa y egoísta. Pero te ama. Sentí un nudo en la garganta. Sé que me ama. Pero el amor no es suficiente cuando no hay respeto. Ella salió despacio. Se dio vuelta antes de llegar a las escaleras. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? Me encogí de hombros. Van a tener que resolverlo ustedes. Como adultos. Cerré la puerta antes de que pudiera responder. Me apoyé contra la puerta cerrada. Las piernas me temblaban. Había sido más duro de lo que esperaba. Ver a Dayana así, tan perdida, tan asustada. Pero mantuve mi postura porque sabía que ceder ahora sería volver al mismo ciclo. Fernando tenía que tocar fondo. Tenía que sentir el peso real de sus decisiones. Solo así aprendería. El resto de la semana transcurrió en silencio relativo. Fernando dejó de llamar. Dejó de escribir. Ese silencio era peor que los mensajes llenos de rabia, porque significaba que realmente estaba enojado. O peor, que me había dado por perdida. El jueves por la tarde Estela vino a visitarme. Trajo vino y comida china. Cenamos juntas hablando de todo menos Fernando. Fue un alivio. Necesitaba recordar que mi vida no giraba solo alrededor de mi hijo. El viernes recibí un correo electrónico del licenciado Ramiro. Confirmaba que la reserva del apartamento había sido cancelada, que el depósito de $5,000 había sido perdido como establecían los términos del contrato, y que si Fernando quería reclamar algo legalmente, podía intentarlo pero no tenía bases. Guardé el correo en una carpeta especial. Evidencia de todo lo que había pasado. Por si acaso. El sábado decidí hacer algo que no hacía en años. Salí a caminar por el parque. Sola. Sin pensar en trabajo. Sin pensar en Fernando. Solo caminé disfrutando el aire fresco y el sol tímido que se filtraba entre las nubes. Me senté en una banca. Observé familias jugando. Parejas paseando perros. Personas viviendo sus vidas normales. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que yo también podía tener eso. Una vida normal. Una vida mía. Cuando regresé a casa había un auto estacionado frente a mi entrada.
Lo reconocí inmediatamente. El auto de Fernando. Él estaba sentado dentro. Cuando me vio llegar salió del vehículo. Se veía terrible. Barba de varios días. Ojeras profundas. Ropa arrugada. Caminó hacia mí con pasos inseguros. Mami, necesitamos hablar. Me quedé parada junto a mi auto mirándolo. Fernando tenía las manos en los bolsillos. La postura encorvada. Ya no quedaba nada de esa confianza arrogante que tenía en la cena de cumpleaños. ¿Cuánto tiempo llevas esperando aquí?, pregunté manteniendo distancia. Él se encogió de hombros. Como 2 horas. No sabía dónde estabas. Pensé que tal vez no regresarías. Caminé hacia la puerta de mi casa. Él me siguió. ¿Podemos hablar adentro? Por favor. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar inmediatamente. Lo miré fijamente. ¿Vienes a insultarme otra vez? ¿A decirme que soy una mala madre? ¿Que arruiné tu vida? Fernando bajó la cabeza. No. Vengo a hablar. De verdad. Sin gritos. Sin reproches. Dudé unos segundos más. Luego me hice a un lado. Entra. Pasó rozándome apenas. Olía a café rancio y cansancio. Nos sentamos en la sala. Él en el sillón individual. Yo en el sofá. El mismo sofá donde lo había cargado de bebé. Donde le había leído cuentos de niño. Donde habíamos compartido tantas noches viendo películas. Fernando habló primero. Perdí mi trabajo. Las palabras cayeron como piedras. ¿Qué? Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. Él asintió sin mirarme. El miércoles. Me despidieron. Llegué tarde 3 días seguidos esta semana. No podía concentrarme. Cometí un error en un envío importante. El jefe me llamó a su oficina y me dijo que ya no servía. Sentí algo retorcerse en mi estómago. Fernando. Él levantó la mano. No. Déjame terminar. Por favor. Respiró profundo antes de continuar. Dayana me dejó. Bueno, no oficialmente. Pero se fue a casa de su hermana. Dice que necesita espacio para pensar. Que todo pasó muy rápido. Que no sabe si puede confiar en mí otra vez. Su voz se quebró ligeramente. Tengo $8,000 en deudas. Más la renta del apartamento de este mes que vence en una semana. Son $1,300 que no tengo. Probablemente me van a desalojar. Y todo esto pasó en menos de una semana. Me quedé callada procesando. Parte de mí quería levantarme y abrazarlo. Decirle que todo estaría bien. Resolver sus problemas como siempre. Pero otra parte más fuerte se mantuvo quieta. Y viniste aquí esperando que yo arregle todo esto. Fernando finalmente me miró. Sus ojos estaban vidriosos. No. Vine porque no tengo a nadie más con quien hablar. Vine porque eres mi mamá. Y porque necesito entender algo. ¿Qué necesitas entender?, pregunté. Él se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. Necesito entender por qué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de repente todo cambió? ¿Qué hice tan terrible para que me abandonaras así? La palabra abandonar me golpeó. Fernando, yo no te abandoné. Yo puse límites. Hay diferencia. Él negó con la cabeza. No. Tú sabías que yo planeaba ese apartamento. Pudiste advertirme. Pudiste decirme que no contara con tu dinero. Pero dejaste que me estrellara. Me puse de pie. Necesitaba moverme. Te escuché por casualidad hablando por teléfono. Escuché cómo le decías a alguien que mi dinero estaba ahí acumulando polvo. Que era hora de usarlo en algo importante. No preguntaste. No me consideraste. Solo asumiste. Fernando se pasó las manos por el cabello. Fue una forma de hablar. No lo decía literal. Giré para enfrentarlo. ¿No? Entonces explícame cómo ibas a pagar ese apartamento sin mi dinero. Silencio. Largo y pesado. Finalmente habló más bajo. Pensé que cuando vieras lo feliz que estaba Dayana, cuando vieras lo importante que era para mí, dirías que sí. Siempre has dicho que sí. Me senté de nuevo. Exactamente.
Siempre he dicho que sí. ¿Y qué recibí a cambio? Deudas sin pagar. Promesas rotas. Ser tomada por sentada. Fernando, tengo 60 años. Trabajé toda mi vida. Ese dinero es mi seguridad. Es lo que me va a mantener cuando ya no pueda trabajar. Y tú querías tomarlo como si fuera tuyo. Él se limpió los ojos con el dorso de la mano. Iba a devolvértelo. Con el tiempo. Negué con la cabeza. No, Fernando. No ibas a devolverlo. Porque nunca has devuelto nada. Hace 3 años financié tu boda con la promesa de que me pagarías en 6 meses. Nunca vi un centavo. Durante 2 años usaste mis tarjetas de crédito para emergencias que nunca lo fueron. Restaurantes caros. Ropa de marca. Viajes. Y yo siempre callé porque tenía miedo. ¿Miedo de qué?, preguntó casi en un susurro. Miedo de perderte. Miedo de que si decía que no te alejarías de mí. Porque eres todo lo que me queda de familia. Tu padre está muerto. Mis padres también. No tengo hermanos. Solo te tengo a ti. Y tú usaste ese miedo contra mí. Tal vez sin darte cuenta. Pero lo hiciste. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Nunca quise hacerte sentir así. Me acerqué y me senté junto a él. No lo toqué, pero estaba más cerca. Lo sé. Pero lo hiciste. Y llegó un punto donde tuve que elegir entre seguir siendo tu recurso infinito o ser una persona con dignidad propia. Fernando se cubrió el rostro con las manos. No sé qué hacer, mami. Estoy completamente perdido. Por primera vez en días sentí mi corazón ablandarse un poco. Fernando, mírame. Él bajó las manos. Vas a salir de esto. Pero vas a salir tú solo. Vas a buscar otro trabajo. Vas a hacer un plan de pago para tus deudas. Vas a hablar honestamente con Dayana. Vas a enfrentar las consecuencias de tus decisiones. Y vas a hacerlo sin mi dinero. Y si no puedo, su voz sonaba pequeña, como de niño. Entonces vas a aprender qué se siente realmente tocar fondo. Y vas a descubrir que eres más fuerte de lo que crees. Porque eres mi hijo. Y yo te crié para ser resiliente aunque no lo parezca ahora. Él respiró tembloroso. ¿Me odias? Esa pregunta me partió. No, Fernando. Te amo. Por eso estoy haciendo esto. Porque un amor que solo da sin exigir responsabilidad no es amor. Es complicidad. Nos quedamos sentados en silencio durante largos minutos. Finalmente Fernando habló. Necesito pedirte perdón. Lo miré sorprendida. Por todo. Por darte por sentada. Por usar tus tarjetas sin control. Por planear tu dinero sin preguntarte. Por llamarte egoísta y mala madre. Por todo. Asentí despacio. Acepto tus disculpas. Pero las disculpas no son suficientes. Necesito ver cambio real. ¿Me vas a ayudar con algo? Aunque sea con la renta de este mes, preguntó con voz esperanzada. Negué con la cabeza. No. Si te ayudo ahora no aprenderás nada. Busca a un amigo. Pide extensión al casero. Vende algo. Pero resuélvelo tú. Vi el dolor en sus ojos. La desesperación. Pero mantuve mi postura. Él se levantó despacio. Está bien. Entiendo. Caminó hacia la puerta. Yo lo seguí. Antes de salir se dio vuelta. ¿Puedo venir a visitarte? No para pedir dinero. Solo para hablar. Consideré la pregunta. Cuando estés listo para tener una relación de adulto a adulto. Cuando dejes de verme como banco y empieces a verme como persona. Entonces sí. Asintió. Voy a trabajar en eso. Salió cerrando la puerta suavemente detrás de él. Lo vi desde la ventana subir a su auto. Se quedó sentado adentro varios minutos antes de arrancar. Probablemente llorando. Cuando desapareció de vista me dejé caer en el sofá. Lloré por primera vez desde que todo esto comenzó. Lloré por mi hijo perdido. Por la relación dañada. Por los años que pasé sacrificándome creyendo que era lo correcto. Lloré hasta vaciarme. Hasta que no quedaron más lágrimas. Luego me lavé la cara. Me preparé un té.
y me senté a pensar en lo que vendría. Los siguientes días fueron más tranquilos. Fernando no llamó. No escribió. Estela me visitó de nuevo. Me dijo que había hecho lo correcto, que era la cosa más valiente que había visto hacer a una madre. La mayoría se rinde, dijo. Siguen dando hasta que no queda nada. Tú te detuviste a tiempo. Sus palabras me dieron fuerza. El miércoles siguiente recibí un mensaje de Dayana. Berenice, sé que todo está complicado, pero quiero que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Fernando me contó la verdad. Como nunca te preguntó por el dinero. Cómo asumió todo. Estoy procesando muchas cosas, pero quería que supieras que no te culpo. Respondí simplemente, gracias, Dayana. Cuídate. Fernando consiguió un trabajo temporal en un almacén. El sueldo era menor que el anterior, pero era algo. Me enteré por una publicación que hizo en redes sociales. No comenté. Solo le di me gusta. Pequeños pasos. Eso era lo que necesitaba. Pequeños pasos hacia convertirse en un hombre responsable. Pasaron 3 semanas sin contacto directo con Fernando. Yo seguía con mi rutina normal. Trabajaba. Atendía clientes. Salía a caminar por las tardes. Había algo extraño en esa nueva normalidad. Una ligereza que no había sentido en años. Como si me hubiera quitado un peso invisible que cargaba desde hacía tanto tiempo que ya ni lo notaba. Estela lo mencionó una tarde cuando tomábamos café. Te ves diferente. Más descansada. Más tú. Sonreí. Me siento diferente. Como si finalmente pudiera respirar profundo. Una tarde de jueves sonó el timbre. Miré por la mirilla esperando ver a algún repartidor. Era Fernando. Pero se veía distinto. Afeitado. Cabello recortado. Ropa limpia aunque simple. Abrí la puerta despacio. Hola, mami. Su voz era suave. Sin exigencias. Hola, hijo. ¿Qué haces aquí? Él levantó una bolsa plástica. Traje pan dulce de esa panadería que te gusta. Pensé que podríamos tomar café. Si tienes tiempo. Dudé solo un segundo. Luego me hice a un lado. Pasa. Entramos. Preparé café mientras él esperaba en la sala sin tocar nada. Sin inspeccionar. Solo sentado quieto. Le serví en su taza favorita. La que tenía un dibujo de montañas que él mismo me había regalado años atrás. Nos sentamos. Probé el pan dulce. Estaba fresco. Gracias por esto, dije. Él asintió. De nada. El silencio se extendió, pero no era incómodo. Finalmente Fernando habló. Quería contarte cómo van las cosas. Si quieres escuchar. Asentí. Cuéntame. Él respiró profundo. Conseguí el trabajo en el almacén. No es gran cosa. Cargo cajas. Organizo inventario. Gano casi la mitad de lo que ganaba antes. Pero es trabajo honesto. Tomó un sorbo de café. Hablé con los acreedores de las tarjetas. Hice un plan de pago. Voy a tardar 2 años en salir de las deudas, pero es posible. Eso es bueno, dije sinceramente. Él continuó. Vendí mi auto. Era demasiado caro de mantener. Compré uno usado más simple. Me alcanzó para pagar 3 meses de renta adelantada. El casero aceptó darme otra oportunidad. Me sorprendió gratamente. Esas son decisiones maduras, Fernando. Él sonrió apenas. Estoy aprendiendo. Tarde, pero aprendiendo. Hubo otra pausa. Luego agregó algo más. Dayana y yo estamos en terapia de pareja. Ella accedió a volver, pero con condiciones. Quiere que trabajemos en comunicación, en honestidad, en construir algo real y no fantasías. Sentí alivio. Me alegra escuchar eso. ¿Cómo te sientes con la terapia? Fernando se encogió de hombros. Incómoda. Dolorosa. El terapeuta me hace preguntas difíciles. Sobre por qué siempre esperaba que otros resolvieran mis problemas. Sobre mi relación contigo. Sobre cómo veía el dinero. ¿Y qué has descubierto? Pregunté con genuina curiosidad. Él miró su taza.
que nunca crecí realmente, que seguía esperando que tú fueras mamá banco, mamá solucionadora, que nunca te vi como persona separada de mí, como alguien con necesidades propias, con sueños propios, con derecho a decir no. Sus palabras me conmovieron. Eso es muy profundo, Fernando. Él levantó la vista. El terapeuta me hizo una pregunta hace 2 sesiones que me destrozó. Esperé. Me preguntó, ¿cuándo fue la última vez que le preguntaste a tu madre qué quería ella? No qué podía darte, no qué necesitabas de ella, sino qué quería ella para su vida. Fernando se limpió los ojos rápidamente. No pude responder, porque nunca te lo pregunté, ni una sola vez. Sentí un nudo en la garganta. Fernando. Él negó con la cabeza. No, déjame terminar. Llevo 33 años siendo tu hijo y no sé qué quieres para tu vida. No sé qué sueños tuviste que sacrificar por criarme sola. No sé qué habrías hecho diferente si hubieras tenido opción. Y eso es terrible. Eso me hace un hijo horrible. Me acerqué y tomé su mano. No eres horrible. Fuiste egoísta. Inmaduro. Pero no horrible. Y el hecho de que estés aquí reconociendo esto ya es un paso enorme. Él apretó mi mano. Entonces déjame preguntarte ahora. Mami, ¿qué quieres tú para tu vida? ¿Qué sueños tienes? ¿Qué te haría feliz? Nadie me había preguntado eso en décadas. Me quedé pensando. Quiero viajar. Siempre quise conocer Europa. Italia especialmente. Ver el arte. La arquitectura. Comer comida auténtica italiana. Fernando escuchaba atento. Continué. Quiero tomar clases de pintura. Cuando era joven me encantaba dibujar, pero lo dejé porque no era práctico. Quiero retirarme en unos años sin preocuparme por dinero. Quiero tener amigas con las que salir a bailar de vez en cuando. Quiero leer todos los libros que he pospuesto. Quiero dormir hasta tarde los domingos sin sentir culpa. ¿Y por qué no has hecho nada de eso?, preguntó. Porque siempre había algo más urgente. Siempre estaba cuidando de alguien más. De ti. De tus necesidades. De tus crisis. Él asintió despacio. Y yo dejé que lo hicieras. Nunca te animé a hacer algo para ti. Sonreí tristemente. No era tu responsabilidad animarme. Era mi responsabilidad elegirme a mí misma. Pero sí, hubiera estado bien que preguntaras de vez en cuando. Fernando se quedó callado varios minutos. Luego habló. Voy a hacer algo. No sé cuándo exactamente porque ahora mismo estoy quebrado. Pero algún día, cuando pueda, voy a regalarte un viaje a Italia. No con mi dinero imaginario. Con dinero real que haya ganado y ahorrado. Y no quiero que me lo rechaces. Lo miré sorprendida. Fernando. Él levantó la mano. Por favor, déjame hacer esto. Cuando pueda. Como una forma de empezar a devolver todo lo que me diste. Asentí con lágrimas en los ojos. Está bien. Pero solo cuando realmente puedas. Sin endeudarte. Sin sacrificar tu estabilidad. Él sonrió. Trato. Terminamos el café hablando de cosas más ligeras. Me contó sobre su trabajo. Sobre un compañero gracioso que tenía. Sobre cómo estaba aprendiendo a cocinar porque ya no podía pagar comida afuera. Ayer hice arroz con pollo. Me quedó comestible. Apenas. Pero comestible. Reí genuinamente. Eso es progreso. Cuando terminamos, él ayudó a lavar las tazas. Pequeño gesto pero significativo. Antes siempre dejaba todo para que yo limpiara. Mami, ¿puedo venir otra vez? La próxima semana tal vez. Solo a platicar. Asentí. Me gustaría eso. Lo acompañé a la puerta. Antes de salir me abrazó. Un abrazo largo. Apretado. Te quiero. Y lo siento. Por todo. Le devolví el abrazo. Yo también te quiero. Lo vi alejarse en su auto nuevo. Usado pero funcional. Era un inicio. No todo estaba resuelto. Probablemente nunca lo estaría completamente. Pero era un inicio.
Fernando estaba enfrentando consecuencias. Estaba haciendo cambios reales. Y yo estaba aprendiendo a sostenerme firme en mis límites sin sentir culpa. Esa noche llamé a Estela. Fernando vino hoy. Le conté toda la conversación. Ella escuchó en silencio. Cuando terminé dijo: Berenice, creo que lo que hiciste funcionó. No de la manera que esperabas tal vez. Pero funcionó. Lo despertaste. Sonreí del otro lado del teléfono. Eso espero. Realmente lo espero. Los días siguientes los dediqué a mí misma. Investigué clases de pintura. Encontré un taller cerca de mi casa que se reunía los sábados por la mañana. Me inscribí. También empecé a mirar paquetes de viaje a Italia. No para comprar todavía. Solo para soñar. Para visualizar. Para recordarme que esos sueños eran válidos. Que yo era válida. El sábado fui a mi primera clase de pintura. Éramos 8 personas. Todas mayores de 50. El profesor era un hombre amable de unos 65 años que había sido artista profesional. Nunca es tarde para crear, dijo en la primera sesión. Pintamos frutas ese día. Mi manzana se veía extraña. Deforme. Pero era mía. La había creado yo. Volví a casa con el lienzo bajo el brazo, sintiéndome ridículamente orgullosa. Fernando cumplió su palabra. Vino a visitarme cada semana. A veces traía pan dulce. Otras veces solo café. Hablábamos de todo y nada. De su progreso en terapia. De mi clase de pintura. De cómo Dayana estaba considerando volver a estudiar. De películas. De libros. De vida. Y lentamente, muy lentamente, estábamos reconstruyendo algo. No lo que teníamos antes. Eso estaba roto irreparablemente. Pero algo nuevo. Algo más sano. Algo basado en respeto mutuo. Un día Fernando me mostró fotos de su apartamento. Había vendido muebles caros que habían comprado a crédito, reemplazándolos con cosas simples de segunda mano. Se ve bien, le dije honestamente. Se ve como un hogar real. No como un catálogo de revista. Él asintió. Exacto. Eso es lo que Dayana dijo también. Que antes vivíamos en una fantasía. Ahora vivimos en nuestra realidad. 6 meses después de aquella noche del cumpleaños, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé. No de forma dramática. No con grandes eventos. Sino con pequeños cambios constantes que se acumularon hasta convertirse en algo significativo. Seguía trabajando como contadora, pero había reducido mi carga de clientes. Aceptaba solo los proyectos que realmente me interesaban. Los que pagaban bien. Los que no drenaban mi energía. El resto de mi tiempo lo dedicaba a mí. Las clases de pintura se volvieron mi refugio semanal. Había mejorado considerablemente. Ya no pintaba solo frutas deformes. Ahora experimentaba con paisajes. Con retratos. Con colores que antes me daban miedo usar. El profesor me había dicho hacía poco: Berenice, tienes talento natural. Deberías considerar exponer en la galería comunitaria. La idea me aterraba y emocionaba al mismo tiempo. Pero estaba considerándola. Fernando había cumplido 4 meses en su trabajo del almacén. No era glamoroso, pero era estable. Me contó que su jefe le había ofrecido un puesto de supervisor con un pequeño aumento de sueldo. Es solo $200 más al mes, me dijo durante una de sus visitas. Pero es algo. Es progreso. Yo estaba genuinamente orgullosa. Es mucho, Fernando. Significa que confían en ti, que ven tu esfuerzo. Dayana había vuelto con él oficialmente después de 3 meses de terapia intensiva, pero bajo nuevas reglas. Ella había vuelto a estudiar. Estaba tomando cursos de administración por las noches. Quería abrir su propio negocio eventualmente. Ya no quiero depender de nadie, me dijo una tarde cuando vino a visitarme sola. Quiero poder sostenerme por mí misma. Como tú. Sus palabras me tocaron profundamente. Un domingo Fernando y Dayana me invitaron a almorzar en su apartamento. Nada elegante. Solo comida casera que ellos mismos prepararon. Pollo asado con verduras. Arroz blanco. Ensalada simple. Pero todo hecho con esfuerzo propio.
No había catering caro. No había pretensiones. Solo éramos 3 personas compartiendo una comida honesta. Durante el almuerzo Dayana me tomó la mano. Berenice, quiero pedirte perdón. La miré sorprendida. ¿Por qué? Ella respiró profundo. Por ser cómplice. Por permitir que Fernando abusara de tu generosidad. Por disfrutar los beneficios sin cuestionar de dónde venían. Por asumir que era normal que una suegra financiara la vida de su hijo adulto. Sus ojos se humedecieron. Yo también vengo de una familia donde las madres se sacrifican por los hijos. Donde eso se ve como amor. Pero ahora entiendo que no es amor. Es codependencia disfrazada. Apreté su mano. Dayana, todos estábamos atrapados en patrones aprendidos. Yo también. Yo enseñé a Fernando a esperar que siempre dijera que sí. Yo creé ese monstruo sin darme cuenta. Fernando intervino. No eras un monstruo, mami. Eras una madre amorosa. Yo fui quien abusó de ese amor. Lo miré con ternura. Los dos tuvimos responsabilidad. Pero lo importante es que todos estamos aprendiendo. Después del almuerzo, Fernando sacó un sobre. Tengo algo para ti. Lo abrí con curiosidad. Dentro había un cheque. Por $500. Miré a Fernando confundida. ¿Qué es esto? Él sonrió tímidamente. Es el primer pago. De los $3,000 que te debo de la boda. Son ahorros de estos 4 meses. No es mucho. Y me va a tomar años pagarte todo. Pero quiero hacerlo. Necesito hacerlo. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. No por el dinero, sino por lo que representaba. Fernando estaba cumpliendo una promesa de 3 años atrás. Estaba tomando responsabilidad real. Fernando, no tienes que. Él negó con la cabeza. Sí tengo que hacerlo. Por mí. Por ti. Por nuestra relación. Acepté el cheque con manos temblorosas. Gracias, hijo. Nos abrazamos. Un abrazo real. Sin expectativas ocultas. Sin manipulaciones. Solo afecto genuino. Esa noche en mi casa guardé el cheque en un cajón especial. No lo iba a cobrar inmediatamente. Lo guardaría como recordatorio. De que el cambio era posible. De que las personas podían crecer. De que había hecho lo correcto aunque hubiera sido lo más difícil que hice en mi vida. 2 meses después recibí una llamada inesperada. Era del licenciado Ramiro, el asesor inmobiliario. Señora Berenice, espero no molestarla. Solo quería informarle algo curioso. Me senté preparándome para cualquier cosa. Dígame. Él continuó. Su hijo Fernando vino a verme la semana pasada. Me pagó los $5,000 del depósito perdido. Dijo que no era justo que la inmobiliaria perdiera ese dinero por su irresponsabilidad. Que había sido su error y quería enmendarlo. Me quedé sin palabras. $5,000. Fernando había pagado $5,000 que legalmente no tenía obligación de pagar. ¿Cómo consiguió ese dinero?, pregunté. El licenciado respondió. Dijo que vendió algunas cosas. Que había ahorrado durante meses. Que trabajaba horas extra los fines de semana. Señora, su hijo ha cambiado. Quería que usted lo supiera. Agradecí la llamada. Colgué y me quedé sentada procesando la información. Cuando Fernando vino esa semana le pregunté directamente. ¿Pagaste los $5,000 a la inmobiliaria? Él asintió avergonzado. Sí. Vendí mi computadora gamer. Algunos juegos coleccionables que tenía. Trabajé turnos dobles durante 3 meses. Ahorré cada centavo extra. No quería que esa deuda siguiera ahí. Era mi responsabilidad. Lo abracé fuerte. Estoy tan orgullosa de ti. Sentí su cuerpo relajarse contra el mío. Gracias, mami. Eso significa todo para mí. Pasaron más meses. La vida encontró un ritmo nuevo. Fernando progresaba en su trabajo. Dayana avanzaba en sus estudios. Yo seguía pintando. Seguía trabajando. Seguía construyendo una vida que era genuinamente mía. Había abierto una cuenta de ahorros específica para mi viaje a Italia.
Depositaba un poco cada mes. No era mucho, pero crecía constantemente. Había calculado que en 2 años podría hacer ese viaje. Sola. Por mí. Para mí. Una tarde estaba en mi clase de pintura cuando recibí un mensaje de Fernando. Mami, ¿estás libre este sábado? Dayana y yo queremos invitarte a cenar. Tenemos noticias. Respondí que sí. El sábado llegué a su apartamento con una botella de vino Modesta. Ellos habían preparado pasta casera. Nada elegante, pero hecha con amor. Durante la cena Fernando y Dayana se miraron. Luego él habló. Mami, queremos contarte algo importante. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasa? Dayana sonrió. Estoy embarazada. De 3 meses. El mundo se detuvo por un segundo. Luego explotó en alegría. ¿En serio? Voy a ser abuela. Ellos asintieron emocionados. Me levanté a abrazarlos. Lloré de felicidad. Un bebé. Una nueva vida. Una nueva oportunidad para todos. Pero luego Fernando agregó algo más. Mami, queremos dejarte algo claro desde ahora. No esperamos que cuides al bebé. No esperamos ayuda financiera. No esperamos que sacrifiques tu vida otra vez. Queremos que seas abuela. No niñera. No proveedora. Solo abuela. Alguien que disfrute a su nieto sin responsabilidades que no te corresponden. Sus palabras me conmovieron hasta el alma. ¿Están seguros? Pregunté. Dayana asintió. Completamente. Vamos a contratar guardería cuando yo vuelva a trabajar. Vamos a organizarnos nosotros. Queremos que tú vengas a visitarnos cuando quieras. Que consientas al bebé. Que lo malcríes un poco si quieres. Pero sin obligaciones. Sin expectativas más allá de ser la abuela amorosa que sabemos que eres. Esa noche volví a casa con el corazón lleno. No solo porque iba a ser abuela, sino porque Fernando y Dayana habían aprendido. Habían entendido. Habían crecido. La crisis del apartamento, el dolor, la separación temporal, todo había servido para algo. Los había despertado. Y aunque el camino había sido brutal, el resultado valía cada lágrima. 9 meses después nació mi nieto. Un bebé hermoso que se llamó Enrique como su abuelo. Estuve en el hospital. Cargué a ese bebé con amor infinito. Pero cuando me fui esa noche, me fui a mi casa. A mi vida. Sin sentir culpa. Sin sentir que debía quedarme. Fernando y Dayana manejaron todo solos. Las noches sin dormir. Los pañales. La lactancia. Todo. Y lo hicieron bien. Yo visitaba 2 veces por semana. Jugaba con Enrique. Lo arrullaba. Le cantaba. Pero luego me iba. Y esa distancia saludable nos permitió a todos florecer. Fernando se convirtió en un padre presente. Dayana en una madre fuerte. Y yo finalmente pude ser solo Berenice. Una mujer de 62 años con sueños propios. Con vida propia. Con futuro propio. 1 año después del nacimiento de Enrique, compré los boletos para Italia. 2 semanas completas. Roma. Florencia. Venecia. Iba sola. Y no tenía miedo. Fernando me llevó al aeropuerto. Me abrazó fuerte. Disfruta cada segundo, mami. Te lo mereces. Subí al avión con una sonrisa. Porque finalmente entendí algo fundamental. Amar no significa desaparecer. Amar significa establecer límites saludables. Y a veces el mayor acto de amor es decir no. Italia fue todo lo que soñé y más. Caminé por calles antiguas. Comí pasta auténtica. Vi arte que me hizo llorar. Y cada noche, antes de dormir, agradecía. Agradecía haber tenido el coraje de retirar ese dinero. De bloquear esas tarjetas. De decir basta. Porque ese acto de amor propio no solo me salvó a mí. Salvó también a Fernando. Le dio la oportunidad de crecer. De convertirse en el hombre que siempre pudo ser pero nunca tuvo que ser mientras yo estuviera ahí rescatándolo. Volví de Italia renovada. Con pinturas mentales que eventualmente trasladé a lienzos. Con historias que contar. Con una versión de mí misma que finalmente reconocía y respetaba.
Y cuando Fernando me recogió en el aeropuerto con Enrique en brazos, supe que había tomado la decisión correcta. A veces el amor más grande es soltar. Es dejar caer. Es confiar en que la persona que amas es lo suficientemente fuerte para levantarse sola. Y Fernando lo fue. Porque siempre lo había sido. Solo necesitaba la oportunidad de demostrarlo.